El día de hoy, jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos ofrece para nuestra meditación el texto de Mateo 10, 7 al 15. El texto dice así: En aquel tiempo, dijo Jesús a los apóstoles: Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, ni plata, ni sencillo, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. El relato de hoy retoma las líneas últimas del texto de ayer a fin de que podamos entenderlo. Y empieza diciéndonos que Jesús envió a sus 12 apóstoles con instrucciones muy precisas. Primero, proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca. Es decir, anuncien y cuéntenle a todos que Dios está pronto a reinar. Y luego, demuéstrenles que puede reinar, ayudando a todos en todo, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, purificando a los leprosos, expulsando a los demonios. Es decir, muestren al mundo con sus obras lo que sucederá cuando Dios llegue definitivamente a reinar. Finalmente les dice que el poder que les ha sido dado para hacer realidad el reinado de Dios, les ha sido dado gratuitamente. Ustedes, les dice, lo han recibido gratuitamente. Eso significa que no podemos aprovecharnos de las obras del reinado de Dios para nuestro beneficio personal. Por eso Jesús dice, denlo también gratuitamente. No saquen pues provecho de lo que no es suyo, sino más bien compartan lo que tienen con otros, para que la cadena de bien continúe hasta que Dios reine definitivamente. Lo que viene inmediatamente después son las instrucciones que sus apóstoles deberán seguir para proclamar el reinado de Dios. Primero les dice que no hay que llevar nada que asegure su comida. Dice el texto, no lleven encima oro, ni plata, ni moneditas, ni siquiera provisiones para el camino. Y después les dice que tampoco lleven ropa. Dice el texto, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, solo lo que tienen puesto. Pero entonces, si no hay que llevar nada para comer ni para vestirnos, ¿cómo comeremos y cómo nos vestiremos? Es importante tomar conciencia de que en esos tiempos, comer y vestirse eran especiales preocupaciones de las personas. Pero recordemos que en el Sermón del Monte, ya Jesús les ha enseñado que no deben preocuparse por qué van a comer o cómo se van a vestir. En esa ocasión les dijo que Dios da de comer a los pajaritos del cielo y que también viste a la hierba del campo. Por tanto, si el Padre vela por los pajaritos del cielo y por la hierba del campo, ¿cómo pueden pensar que no cuidará de ustedes? Por tanto, aquí la enseñanza de Jesús es, ustedes vayan a proclamar el reinado de Dios sin preocuparse por la comida ni por el vestido, que cuando trabajan para Dios, Él se encargará y los cuidará más que a los pajaritos del cielo y a la hierba del campo, pues ustedes valen mucho más que ellos. De lo único que nos deberemos preocupar siempre es de buscar el reino y su justicia. Y para ello hay que vivir como Jesús nos está enseñando. Que si así hacemos, dice el Señor, nada nos faltará, pues Él siempre proveerá de lo necesario a quienes trabajan para Él. Porque dice Jesús, el que trabaja merece su sustento. Y Jesús nos dice que Dios Padre nos dará ese sustento, y en la medida en que trabajemos para Él,
Él se ocupará de nosotros. Él verá cómo comeremos y cómo nos vestiremos. Lo que se requiere de parte nuestra es confiar. Confiar en Dios plenamente y poner nuestras vidas en sus manos. Es decir, vivir como Él nos pide y confiar en que se hará cargo de todo. Pero lo cierto es que nos cuesta mucho confiar en Dios de esta manera, pues estamos acostumbrados a prever nuestro futuro y a controlar los eventos en torno nuestro, y vivimos preocupados por sostenernos nosotros y a los que queremos. Vivimos preocupados por tener lo necesario para comer y vestirnos y demás. Pero en este texto, Jesús nos enseña que si nos ocupamos de las cosas de Dios, no deberíamos preocuparnos por sostenernos, que Dios se hará cargo, pues Él sabe que el trabajador merece su sustento. Nuestra única preocupación deberá ser trabajar para Él, haciendo que reine, viviendo con integridad y ayudando a los demás. Que si hacemos así, Dios nos asegura de que nunca nada nos faltará. Bueno, pues después de dar a los suyos las indicaciones básicas de cómo hay que ir a anunciar el reinado de Dios, Jesús pasa a decirles a quiénes hay que ir. Y les dice que vayan a todos los pueblos y ciudades de la región, que busquen personas íntegras en cada lugar y que se queden en sus casas. Dice el texto, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Una de las costumbres de Israel, consignadas en la tradición religiosa del pueblo, era la hospitalidad al forastero. Y lo normal es que los habitantes del pueblo les ofrezcan dónde quedarse. Ustedes más bien elijan la casa de una persona respetable, porque ella entenderá con más facilidad el anuncio del reinado de Dios. Y luego les dice que al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Por casa, Jesús no solo se refiere al espacio físico, sino a la familia que vive allí. Es costumbre oriental, aún hoy lo es, saludarse deseándose la paz. Por tanto, saluden a la familia que los acoge pidiendo que la paz llene su hogar. El deseo de paz nos recuerda que serán bienaventurados los que se preocupan por la paz. Y Jesús añade, si esa casa merece la paz, que la paz descienda sobre ella. Es decir, si se trata de una familia íntegra, el deseo de paz que llevan los apóstoles se hará realidad en esa familia. Pues el mensaje del reinado de Dios es un mensaje de paz para todos los pueblos. Y los apóstoles, los enviados de Jesús, deben ser portadores de esa paz. Pero, dice Jesús, si la familia es indigna, es decir, si no merece la paz porque no se preocupa de las cosas de Dios, que esa paz vuelva a ustedes. Esto nos muestra que los discípulos se pueden equivocar al elegir a la persona respetable del lugar. Si este es el caso, entonces esa familia no gozará de la paz de Dios. Es posible entonces que a una familia o al pueblo entero no le interese la buena noticia del reinado de Dios, que sienten que están bien como están y que no les interese que el mundo sea mejor. Entonces Jesús dice, si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Sacudirse el polvo de los pies es un gesto de rechazo. En esos caminos polvorientos era normal que los pies de los caminantes se llenasen de polvo, y el gesto de sacudirse el polvo de los pies significaba el deseo del caminante de no llevarse nada del pueblo, ni siquiera el polvo que se adhiere a sus pies. Si bien es posible que familias y pueblos rechacen el mensaje de paz que llevan los apóstoles, para Jesús este rechazo es tan serio que deberán dar cuenta de ello en el día del juicio. Deberán declarar cómo es posible que rechacen algo que hará tanto bien a la humanidad. Por eso Jesús concluye el relato diciendo, les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra
serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad, que rechaza el anuncio del reinado de Dios. En el Antiguo Testamento, en Génesis 18, Sodoma y Gomorra son presentadas como dos ciudades que vivían sumergidas en el pecado y que a causa de ello terminaron destruidas. Para Jesús, quien rechace el extraordinario mensaje del reinado de Dios, deberá no solo dar cuenta de ese rechazo en el juicio final, sino además que ese rechazo se considerará peor, por sus implicancias universales, que los males que hayan podido cometer las ciudades de Sodoma y Gomorra. A la luz de lo dicho en el relato de hoy, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarme si estoy dispuesto a anunciar en mi entorno, con mis palabras y mis obras, que vale la pena vivir como lo propone Jesús, pues ello permitirá que Dios reine y que el mundo cambie para bien. ¿Estoy dispuesto? Y segundo, preguntarme, ¿qué tanto confío en que Dios se preocupará de mi sustento si vivo como Él quiere que viva? ¿Soy capaz de arriesgarme a depender solo de Dios? Pidámosle a Dios por todas las familias que sufren por problemas de salud y problemas de trabajo. Pidámosle que vele por ellas para que no les falte el sustento necesario para la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.